Dios le bendiga en esta preciosa tarde desde el deseo de mi corazón. Espero que estén gozando de la paz espiritual que el Señor Jesús nos ofrece cada día. Le damos comienzo a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Y la lectura de hoy la encontramos en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 15 al 18. Y dice la palabra: ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Y en esta reflexión vamos a tocar el tema, vamos a hablar sobre la obediencia a nuestro Dios. De acuerdo con este pasaje, uno es siervo de aquel a quien se obedece, con dos posibilidades disponibles, ya sea obedeciendo al pecado o siendo esclavo del pecado, o obedecer de corazón a Dios y a su doctrina, siendo siervo de la justicia. Podemos ser esclavos del pecado o ser siervos de la justicia. Tenemos que ser obedientes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser obedientes a la palabra que se nos ha enseñado. Tenemos que ser obedientes a nuestro Señor Jesús, aquel que dio su vida por nosotros allí en la cruz. En otras palabras, no importa qué tan activos estemos en la iglesia, lo que importa es qué tan obedientes le somos a Él. No importa la responsabilidad que tengamos dentro de la iglesia, no importa el cargo que tengamos, no importa lo que hagamos, lo que importa es cuánto obedecemos al Señor. Lo que importa es la obediencia a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que cuenta, porque es nuestra obediencia y al que obedecemos es lo que determina al que en realidad servimos. Como en Santiago 4, 7, 8 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que someternos a Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios y somos obedientes a la palabra del Señor, dice que el diablo tiene que resistir y tiene que huir de vosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, porque estamos cumpliendo con el mandato del Señor sobre la obediencia. El sentir de Jesucristo, la actitud de obedecer a Dios era: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es el sentir que nos dice la palabra de Dios, que debemos de tener, no como nosotros queramos, sino como Dios quiere. Cuando estamos orando a Dios, cuando estemos pidiéndole a Dios, en nuestra oración siempre debemos de decir: que se haga tu voluntad, que se haga tal como tú quieras, no como yo quiera, sino como tú quieras, que se haga tu deseo y no el mío. Que se cumpla tu deseo en mi vida y no el mío. Siempre debemos de recordar que debemos de decirle a Dios que se haga siempre tu voluntad, así como dijo Jesucristo cuando estaba allí en la cruz del Calvario: Padre, que se haga tu voluntad, que se cumpla tu voluntad. Porque cuando somos obedientes a Dios, cuando creemos verdaderamente en Dios y le obedecemos, entonces vamos caminando por el camino correcto. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de obediencia y de desobediencia. Es fácil ser obediente cuando todo va por el camino que queremos.
cuando Dios nos da el deseo de nuestro corazón y lo recibimos con alegría. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando las cosas no suceden así? Cuando las cosas nos van bien, le damos gracias a Dios, alabamos a Dios y hacemos muchas cosas. A veces cuando las cosas nos van mal, pensamos diferente, actuamos diferente y hablamos diferente. A veces hasta dudamos porque le pedimos a Dios una cosa y Él no nos la responde en ese momento, o no la responde en el momento que nosotros queremos que la responda. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y cuando le pedimos a Dios, Él sabe en el momento adecuado que nos puede dar las cosas. Él sabe en el momento que verdaderamente es cuando nosotros lo necesitamos. Podemos ver la historia del levantamiento y caída de Saúl en el pueblo de Israel. Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. En el principio era humilde. De hecho, el día de su proclamación como rey de Israel se escondía de la gente. Primera de Samuel 10:22. Sin embargo, su humildad no duró mucho. Pronto se convirtió en un orgulloso. Pronto su corazón se llenó de orgullo, de vanagloria y fue desobediente a Dios. No obedeció y no hizo las cosas como las tenía que hacer y por eso perdió su reino. Obediente. El obediente espera a Dios y guarda sus mandamientos, no importándole lo que cueste. Probablemente ese fue la prueba crítica de Saúl. Si la pasaba, si obedecía al Señor y su mandamiento, su reino sería establecido. Pero como no obedeció, su reino se iba a perder, como le dijo el profeta Samuel. No importa cuántos sacrificios hagas para el Señor, lo que importa es qué tan obediente eres al Señor. No importa los sacrificios que hagas, no importa que salgas a predicar, no importa que salgas a orar por los enfermos, a visitar a los hermanos, no importa que tú limpies el templo, no importa que hagas vigilia, no importa que ayunes, no importa que ores. Lo que importa es cuánta obediencia tienes a Dios. Si haces todas estas cosas y no tienes obediencia a Dios, no obedeces la palabra de Dios, estas cosas las estás haciendo en vano. Estas cosas son en vano. ¿Por qué? Porque no van a llegar a ningún lado, porque estás viviendo en desobediencia. Y aquellos que viven en desobediencia no podrán heredar el reino de los cielos. Un ejemplo totalmente contrario al de Saúl, el de Abraham. Probablemente ya no sabemos la historia de Abraham e Isaac. Isaac era el único hijo de Abraham y Sara. Era también el hijo que Dios le había prometido tener, el cual habían esperado por años. Era el hijo de la promesa. Pero sin embargo un día Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac. Y él, sin embargo, fue obediente a Dios. Aunque eso significara sacrificar a su propio hijo. Lo que Dios no permitió que lo hiciera, porque vio la fe y la obediencia de Abraham. Dios no permitió que Abraham cometiera el sacrificio porque vio que Abraham era un hombre verdaderamente de fe. Era el padre de la fe. Era un hombre lleno de obediencia a Dios. Y Dios no permitió que sacrificara a su hijo, sino que puso un cordero enredado en la salsa para que él pudiese cogerlo y entonces pudiese completar el sacrificio a Dios. Abraham era un hombre de fe y un hombre de obediencia. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, todas las cosas son para bien. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, las bendiciones de Dios, todo va a llegar a nuestras vidas. Las puertas van a estar abiertas porque somos obedientes al Padre Celestial. Cuando creemos y obedecemos a Dios en todo, en toda su palabra,
dice que Él nos va a cubrir bajo su gloria y bajo su gracia, bajo la sombra de sus alas. Él nos cubrirá y nos guardará. Yo te exhorto en esta tarde a que te acuerdes de la obediencia de Dios, a que tenemos que obedecer al Padre Celestial, así como tú obedeces y le haces caso a tus padres. También tenemos que obedecer y hacer caso a nuestro Padre Celestial, que es nuestro mayor Padre. Tenemos que obedecerle y serle fiel en todo momento, serle fiel y obediente en las buenas y en las malas, cuando las cosas nos vayan bien, pero también cuando las cosas nos van mal, tenemos que obedecer a Dios. Yo te invito en esta tarde a que si tú no conoces al Señor, o estás viviendo una vida desagradable, o estás viviendo una vida de desobediencia, yo te invito a que tú repitas esta oración conmigo y digas: Señor Jesús, te pido en esta tarde que tú me llenes con el poder de tu Espíritu Santo, que me cubras bajo la sombra de tu gracia, que me guardes de todo mal. Ayúdame a ser un creyente verdaderamente de corazón. Ayúdame a ser obediente a tu palabra. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Te acepto y reconozco que he sido un pecador. Por eso te acepto como Señor y Salvador personal de mi vida. Te pido que entres a mi vida y mores en ella, y tú la dirijas y guíes cada uno de mis pasos. E inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias en esta hora te doy, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Te invito a que, si este video te gustó, esta corta reflexión, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Reinier Montano, compartas el video, dejes tu comentario y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Y recuerda que nuestro mejor y nuestra mejor arma es la obediencia a Dios, porque cuando obedecemos a Dios, Él nos cubre y nos guarda, y el enemigo tiene que salir huyendo de nuestras vidas, porque estamos guardados y revestidos con la coraza y la armadura de Dios. Recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Dios te bendiga y te guarde. Amén.